Volviendo al interesante tema de las hormonas que rigen nuestro cuerpo, les presento una de las que más fama tiene, el cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona esteroidea producida en las glándulas suprarrenales. Estas glándulas se encuentran encima de los riñones, junto con la cortisona y la corticosterona. Forman el grupo de los glucocorticoides, siendo el cortisol el más importante de los tres. Las glándulas suprarrenales tienen dos zonas diferenciadas, la médula y la corteza. El cortisol se produce en la corteza, más concretamente en la zona fascicular. Pero bueno, tampoco vamos a profundizar más en esto porque no nos importa demasiado. ¿Qué funciones tiene el cortisol? Se suele llamar el cortisol la hormona del estrés. Es un buen nombre ya que el cortisol se segrega en situaciones de alto estrés y suele tener niveles elevados crónicos debido al estrés crónico, obviamente. Para ser más específicos, el cortisol tiene funciones muy concretas dentro del organismo. Las más importantes son las siguientes. 1. El cortisol contrarresta la insulina, de ese modo aumenta la gluconogénesis, es el proceso mediante el cual se sintetiza la glucosa a partir de otros sustratos como pueden ser proteínas o grasas, por lo que es muy común que se produzca hiperglucemias. 2. El cortisol interviene en la síntesis de proteínas. Al ser mayoritariamente una hormona catabólica, por la que hay pérdida de tejido muscular, aparte aumenta la degradación de proteínas para su utilización en el hígado para obtener glucosa. En el tercero tenemos que el cortisol interviene en el sistema inmune y lo debilita, disminuyendo el recuento de linfocitos. Hay que decir que refuerza otras partes del sistema inmune, como por ejemplo los neutrófilos. Cuarto, el cortisol interviene en la forma ósea, disminuyéndola y aumentando el riesgo de osteoporosis. 5. El cortisol aumenta la presión arterial. 6. Altera la absorción y secreción de varios minerales, entre ellos el calcio, el potasio y el sodio. Y 7. El cortisol es un antiinflamatorio excelente, aumentando la cantidad de neutrófilos. Son un tipo de glóbulos blancos que se encargan de los procesos inflamatorios del cuerpo. Visto lo que hace el cortisol, no es de extrañar que mucha gente le tenga un auténtico pánico, pero el cortisol no es tan malo como parece a primera vista, y es una hormona fundamental en el buen funcionamiento del organismo. Como cualquier cosa, el problema está cuando hay demasiado cortisol o demasiado poco durante un excesivo periodo de tiempo. Entonces es cuando tenemos problemas serios. Para los que sean anticortisol a muerte y desearas que no existiera para no catabolizar nuestras ganancias, te informo que hay una enfermedad que está relacionada con la deficiencia de esta producción de hormonas, entre otros corticosteroides, llamada enfermedad de Addison, y la verdad no te lo recomiendo. El cortisol es una hormona muy interesante ya que puede actuar de modo diferente dependiendo de la situación. Puede ser una hormona quemagrasa cuando se encuentra a la par con altas concentraciones de hormonas del crecimiento y catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ya que en este contexto el cortisol aumenta la actividad de la HCl, lipasa sensible a hormonas, una enzima importantísima en la movilización de las grasas. Puede actuar como almacenagrasas cuando se encuentra con altas concentraciones de insulina, ya que en este contexto aumenta la actividad de la LPL, una de las principales enzimas encargadas del almacenamiento lipídico. Por lo tanto, el cortisol lo queremos elevado en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando entrenamos, y lo queremos bajo en otras circunstancias, como por ejemplo en cualquier otro momento. Cortisol y entrenamiento. Estoy seguro que has oído más de una vez que no deberías sobrepasar nunca los 30 a 45 minutos entrenando, porque si no se eleva demasiado el cortisol y eso nos hace catabolizar, para luego implosionar y morir, y luego catabolizar un poco más. Es el cuento del hombre del saco para las muchachas del gimnasio. Como ya he explicado en el punto anterior, el cortisol es algo que queremos tener elevado cuando entrenamos. Un estudio de la Universidad de Manchester, llevado a cabo por el Dr. Stuart Phillips, demostró que los grupos de entrenamiento que habían tenido los niveles de cortisol más elevados después de los entrenamientos fueron los que ganaron más masa muscular a lo largo del estudio. Otro estudio de Steve Beer en 2006
mostró que los niveles de cortisol post-entrenamiento se regulaban a medida que pasaba el tiempo y los sujetos adquirían más experiencia, por lo que los niveles de cortisol segregados eran cada vez menores. En 12 semanas disminuyeron un 12%. Esto es para dar a entender que los cambios hormonales a corto plazo son irrelevantes y que intentar buscar un sistema de entrenamiento para alterar nuestras hormonas es algo completamente inútil y una pérdida de tiempo. Esto los explicaré más adelante en futuros videos, como la testosterona y la hormona del crecimiento humano. No podemos afectar de manera momentánea en nuestras hormonas, y aunque pudiéramos, los efectos no serían muy buenos. El cortisol y el peso. El cortisol puede ser un detonante del peso, normalmente asociado a episodios de estrés. Esto pasa por dos razones. El hipotálamo es una región del cerebro que se encarga de procesos vitales como la regulación de la temperatura corporal, la liberación de hormonas, el hambre, los ciclos de sueño, los niveles de energía, entre otros. El cortisol puede crear resistencia a los receptores de diversas hormonas en el hipotálamo, tales como la leptina, la insulina y el neuropéptido. Y en estos tres tienen funciones relacionadas con la sensación de hambre y el balance energético, por lo que si el hipotálamo tiene resistencia a estas hormonas no podrá reaccionar a ellas a pesar de haber cantidad suficiente de estas. El cortisol, junto con las catecolaminas, provoca necesidad de comer comidas más apetecibles y más densas calóricamente, por lo que es normal que en momentos de estrés y en altos niveles de cortisol tener antojos por comidas grasientas y dulces, o por tu crush. Parte del problema tiene que ver con estas hormonas. Los procesos por los cuales pasa esto aún no está de totalmente comprobado ni entendido. Y entonces, para culminar, ¿cómo controlar el cortisol? Básicamente los factores más importantes son la dieta, el ejercicio y el estilo de vida en general. Los carbohidratos y las proteínas post-entreno pueden suprimir la producción de cortisol, y la enzima que convierte el cortisol en activo se encuentran en los adipocitos, por lo que cuanto menos por ciento de grasa tengamos, hasta unos límites claro, menos cortisol activaremos. También se ha demostrado que actividades placenteras tales como los masajes, meditación o ya sabes, en general cualquier actividad de ocio que disfrutemos hacer baja los niveles de cortisol. Así que ya sabes, llama a tu novia. Aumentar las siestas o las horas de sueño también es altamente recomendable para la normalización del cortisol, ya que una falta de sueño eleva los niveles de la hormona al día. Asimismo, se ha observado que una resistencia a la insulina o a la leptina promueven un aumento en el cortisol, por lo que tratar estas resistencias mejorará estos niveles. Y por último, el cortisol es una hormona antiestrés, por lo que una de las maneras más prácticas de disminuirlo es intentar no tener un estilo de vida tan estresado. Tan lógico como parece, pero descuidas nuestro día al día, pues solo relájate en tu trabajo y no te agobies tanto. Resumiendo, el cortisol es una hormona principalmente catabólica segregada en los momentos de estrés. El cortisol puede afectar de diferentes modos según el contexto y la persona. A pesar de tener mala fama, el cortisol es una hormona extremadamente importante. No hay que preocuparse de fluctuaciones momentáneas, solo hay que preocuparse de elevaciones crónicas. Se pueden entrenar más de 45 minutos por sesión. Tranquilos, no van a morir. Y por último, reducir el estrés, aumentar el sueño, mejorar la composición corporal, hacer el cuchi-cuchi, bajan los niveles del cortisol. Y bueno, si te ha gustado este video, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Estamos subiendo videos cada semana. Recuerda que mi nombre es Sebastián y nos veremos en la siguiente. Hasta luego, joven Padawan.